Hola, en mi grupo ya hablaremos sobre el estado de la cuestión sobre el terrorismo en el Perú durante la década de los 80 y 90. Durante estas dos décadas, el Perú vivió un periodo de violencia extrema debido a la aparición de grupos terroristas, como por ejemplo Sendero Luminoso a cargo del cabecilla Abimael Guzmán Reynoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, o MRTA, a cargo del cabecilla Víctor Polay Campos. Esos grupos senderistas llevaron a cabo atentados, asesinatos, entre otros, desafiando el Estado peruano y causando una crisis humanitaria social. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ese conflicto dejó a cerca de 69.280 víctimas. A partir de lo descrito, el estado de la cuestión realizado tiene como fin abordar los antecedentes sobre el terrorismo en el Perú durante estas dos décadas, y para realizarlo se utilizaron 5 antecedentes. El Grupo Sendero Luminoso fue una de las causas del decrecimiento en la densidad poblacional en el Perú durante estas dos décadas. El impacto fue muy devastador, pues especialmente en zonas rurales como el departamento de Ayacucho y el departamento de Huancavelica, en donde las masacres y enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los grupos subversivos destruyeron comunidades enteras. Ejemplos como la masacre de Lucanamarca, por parte de Sendero Luminoso, o la masacre de Cayara, perpetrada por el ejército peruano, muestran cómo los civiles quedaron atrapados entre ambos bandos. Continuando con el tema, el terrorismo en el Perú generó un caos social, político y económico, afectando principalmente a zonas rurales como Ayacucho. Los grupos terroristas buscaban imponer un régimen comunista mediante violencia extrema, mientras el gobierno trataba de dar medidas represivas, incluyendo la militarización de regiones clave. El Plan de Pacificación Nacional intentó restaurar el orden, pero fuerzas como el Grupo Colina usaron tácticas violentas, lo que aumentó la desconfianza civil. Además, el terrorismo desestabilizó la economía rural, interrumpió actividades agrícolas y forzó desplazamientos masivos, dejando un legado de pobreza. Durante el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90, el Grupo Colina, un escuadrón paramilitar respaldado por el Estado, cometió asesinatos, desapariciones forzadas y actos de represión bajo el pretexto de combatir el terrorismo. Entre los crímenes más graves destacan la masacre de Barrios Altos, La Cantuta y Apisa, donde civiles fueron ejecutados sin pruebas. Estas acciones, caracterizadas por la brutalidad y la violación sistemática de derechos humanos, buscaban eliminar cualquier forma de disidencia. La Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló como responsables a Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, evidenciando el abuso de poder e impunidad del régimen. Siguiendo con lo mencionado, durante los años 80 y 90, el conflicto armado en el Perú tuvo un impacto devastador en las universidades, transformándolas en sitios y lugares marcados por la tensión, el temor y sobre todo la violencia. La inseguridad generada por las amenazas constantes, intervenciones militares y conflictos internos alteró significativamente la dinámica de los estudiantes. Se instauró un clima de desconfianza acompañado de la política de vigilancia y persecuciones hacia estudiantes, profesores, personas administrativas, quienes se enfrentaron a ataques, interrogativos y violencia física. Casos emblemáticos como el asesinato de estudiantes y un profesor en la Universidad de La Cantuta en 1992, como señala Cayuela. Continuando con el tema, Sendero Luminoso fue uno de los grupos más violentos de América Latina, tratando a jóvenes campesinos en zonas rurales, aprovechando la marginación social. Estos prometían distribución económica y justicia social, así atrayendo a quienes sufrían pobreza extrema y exclusión estatal. Esa combinación de adoctrinamiento ideológico y violencia los hizo consolidarse en lugares donde el Estado no estaba ausente. Y de esta manera generó un impacto devastador. Familias desplazadas, comunidades despojadas de identidad y cohesión social, y un gran problema en el tejido comunitario que se vio fragmentado. Esto refleja lo que fue las desigualdades que provocaron este enfrentamiento. En conclusión, este trabajo aborda el terrorismo en el Perú en los años 80 y 90, marcado por inestabilidad política, crímenes de Estado y jóvenes captados por Sendero Luminoso aprovechando la pobreza y la exclusión. La falta de autoridad y la inacción por parte del gobierno generaron temor y desconfianza para el pueblo, de esta manera agravando el conflicto y generando dudas sobre su impacto realmente en lo internacional, digamos. Y de esta manera nos demuestra la dificultad para erradicarlo.